Gente bonita, ya lo saben, muchas gracias por estar aquí otra semana más. Esto es La Pregunta Adecuada. Comenzamos. Mi gente bonita del internet, sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast más genial del internet, el podcast de La Pregunta Adecuada. Como siempre es un verdadero placer y un verdadero gusto tenerlos aquí conmigo otra semana más. Ya saben que he estado haciendo varias cosas. Este podcast es como la tercera vez que lo grabo, pero no importa. Estuvieron pasando varias fallas, perdí una parte que ya tenía grabada, entonces se escuchaba un poco raro si la volví a grabar solo esa parte, porque la configuración que tenía ya era un poquito distinta. Entonces aproveché estos días para estar haciendo un par de cambios aquí donde grabo, puse un par de cosas para mejorar un poco la acústica o intentarlo, y espero que los cambios se noten en este capítulo y en los capítulos subsecuentes. Así que pues bueno, ya para no hacer mucho más largo la introducción, nomás me queda recordarles como cada semana que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Y recuerden seguirnos en Instagram y en Facebook. Les voy a dejar todos los links ahí abajo como siempre, para que vayan y nos sigan y nos den like y follow en todos los lugares. Y sin más por el momento, vamos a empezar de una vez con este capítulo número 9, me parece que es, no, capítulo número 8 del podcast de La Pregunta Adecuada. Y pues como se habrán dado cuenta a lo largo de todos los capítulos que hemos estado llevando, al menos en este mes, el hilo va avanzando un poquito a poquito. El capítulo anterior estuvimos mencionando ya las bases de las inversiones, mencionamos incluso algunos tipos de inversiones, cómo funcionan y todo eso. Y como les mencionaba en el capítulo anterior, en este siguiente capítulo, que es la segunda parte sobre el capítulo de inversiones, vamos a estar hablando sobre inversiones de renta variable, todas las que existen, otras maneras de invertir, algún contexto histórico al final, que vamos a hablar de la crisis del 2008 para que vean qué importancia puede tener las inversiones en nuestras vidas a pesar de que no estemos invirtiendo. Entonces, pues todo esto va a ser más o menos lo que vamos a estar hablando a lo largo de este capítulo, pero vamos a continuar con lo que nos quedamos en el capítulo anterior, que fue precisamente con la parte de las inversiones de renta variable. Y vamos a hablar de los ejemplos y vamos a empezar a desglosar un poquito todo este tema para tener un poquito más en claro qué era lo que íbamos a hablar, cómo podemos tener un poquito más en cuenta las inversiones de este tipo para poder tener un panorama más amplio y sobre todo conocer un poquito más de qué es de lo que se tratan y cómo es que funcionan. Entonces, vamos a empezar primero que nada por la inversión de renta variable, que posiblemente la mayoría de ustedes sea la que ubiquen, que son las acciones, y ocupamos tener un contexto un poquito general de qué es una acción para poder entrar un poco más en profundidad, ya que en un primer momento el concepto invita a cierta ambigüedad, pero concepto de diccionario, para simplificar el término, podemos entender las acciones como pequeñas fracciones de propiedad de una empresa, las cuales te acreditan como dueño de la misma. Entonces, estas pequeñas fracciones que te acreditan como dueño de una empresa te otorgan ciertos beneficios o ciertos privilegios. El más común y el más, eh, bueno, mejor dicho, el menos popular de hecho, es que tienes derecho a participar en las asambleas que organice la empresa para tomar decisiones respecto a ciertas cosas, donde se haga una consulta general a todos los inversionistas. Puedes participar en estas, y la principal característica que tienen y por lo que se consideran inversiones es porque entregan rendimientos de dos maneras. La más sencilla y la que es de hecho la más común es la de la revalorización o la apreciación que pueda tener la misma acción. Esto quiere decir que una acción pues va variando y va fluctuando su precio dependiendo a la oferta y a la demanda, dependiendo a ciertos criterios y ciertas cosas que van pasando con la empresa, rumores, chismes, todas estas cosas influyen en que la gente compre o venda sus acciones, que hay más compra o venta, y todas estas cosas van haciendo que el precio sube y baje.
pero precisamente esta es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ya que así como puedes ganar dinero, también podrías perder, cosa que es más rara en el otro tipo de inversiones que son de renta fija, ya que ahí el plazo suele estar fijado y suele haber como que un, un periodo más establecido o más fijo en términos de si te esperas tanto tiempo, te voy a entregar tal rendimiento. En el caso de las acciones es un poquito distinto porque no hay un periodo mínimo, pero tampoco hay un periodo esperado para que maduren. ¿Esto qué quiere decir? Que pues puedes pasar a lo mejor un año y puede que tengas muy buenos rendimientos, pero a lo mejor la acción que compraste, no sé, dura un par de años mal, un par de años mal, y pues de repente empieza a salir a flote después de varios años. Entonces todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ya que sobre todo en términos de inversiones de renta variable hay que ser muchísimo más pacientes que lo que se tiene que ser ya de por sí con las inversiones de renta fija. Y esto es precisamente porque se pueden dar este tipo de casos donde se pierda algo del valor de las acciones, en el caso que estamos hablando, y las personas se pueden llegar a desesperar y pueden empezar a estar tentados por vender lo que ya tienen. Y esto es precisamente lo que se tiene que evitar, ya que cuando estamos constantemente reflexionando al respecto de todas estas cosas, es cuando nos damos cuenta de que las personas se empiezan a desesperar porque empiezan a haber pérdidas, y todo este tipo de cosas solamente traen cosas negativas a las inversiones, por lo que es importante conocer todas estas cosas para no desesperarse y no querer tomar acciones precipitadas cuando estamos viendo que pasan cosas como que el mercado se cae. Y esto es precisamente lo que nos hace obviamente pasar al otro tipo de rendimiento que pueden generar las acciones, como les mencionaba hace un momento, que esto es importante aclararlo, no todas las acciones entregan rendimientos por este concepto, ya que es algo que varía de empresa a empresa, pero el esquema o la otra manera por la que pueden entregar cierto rendimiento a las acciones es por medio de dividendos. Un dividendo, para ser claros, es una parte del rendimiento o de las ganancias que haya generado una empresa que se la entrega a sus accionistas. Pero no todas las empresas lo hacen, no todas lo hacen de la misma manera. Entonces es importante tener esto en cuenta, ya que al comprar acciones podríamos pensar que todas las empresas que son súper exitosas van a entregar dividendos, cuando en realidad pues son ciertas las que lo hacen y otras no lo hacen. Esto sería, ya el explicar por qué sí y por qué no, ya sería meternos en temas un poquito más complicados, pero para quedarnos con la parte más práctica y con lo más importante, con esto que les menciono tenemos suficiente como para empezar a entender esta parte. A continuación, después de haber hablado de las acciones, vamos a entrar con otro término. Disculpen ustedes. Vamos a entrar con otro término que a lo mejor es un poquito más complicado, o que a lo mejor no es tan complicado, pero menos personas lo habrán escuchado, que es el término de un ETF. Un ETF es un Exchange Traded Fund, o la traducción más similar o la que más comprendible es al español, es un fondo cotizado en bolsa. ¿Esto qué quiere decir? Que es como una especie de fondo de inversión como los que mencionábamos en el capítulo anterior, pero que actúa como una acción. ¿Esto qué quiere decir? Que es como tal un activo que se puede comprar y vender de manera libre sobre el mercado, a diferencia de los otros fondos que simplemente se intercambian directamente con el banco o institución financiera que te los proporcione. De igual manera, el tener este tipo de instrumentos es algo que conserva varios de los beneficios que mencionábamos en el capítulo anterior sobre los fondos de inversión, ya que pues otorgan cierta diversificación, y en el caso de los fondos cotizados en bolsa suelen ser un poquito más interesantes porque precisamente suelen tener algunas canastas que pueden ser relevantes en términos de su notoriedad o de la importancia que pueden llegar a tener, ya que muchas empresas lo que hacen es seguir a cierto índice en particular. Entonces, por ejemplo, hay un índice que es muy famoso en Estados Unidos, que es el S&P 500. El S&P 500 quiere decir Standards and Poor's, que es una empresa evaluadora, y el 500 es porque son las 500 empresas más importantes o de mayor capitalización de Estados Unidos. Entonces, esta empresa que se llama Standards and Poor's, lo que se encarga es de rankear a estas empresas, y pues en base a eso publica un reporte, y estos fondos cotizados lo que hacen es replicar las proporciones de esas 500 empresas en un fondo de inversión.
Entonces la ventaja que tiene es que pues estás invirtiendo en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y normalmente suelen tener un costo de administración bastante más bajo que los fondos de inversión de renta fija, pero pues tienen la problemática que comparten las acciones, que es todo esto de que se ve muy influenciado todos los precios y todas estas cosas precisamente por lo que se compra y lo que se vende, y si nadie compra pues tampoco puedes vender lo que ya tienes. Entonces todas estas fluctuaciones son muy importantes tenerlas en cuenta, ya que al contrario de un fondo de inversión normal, pues tenemos que considerar todas estas cosas, ya que a la hora de adquirir alguno de estos activos puede ser muy relevante el comprender cómo todos estos activos se comportan respecto al mercado para poder tomar una decisión sabia, sobre todo si te interesa empezar a invertir en alguna de estas cosas, que esto no es un consejo de inversión ni nada por el estilo. Como ya saben, lo único a lo que yo los invito a hacer cada semana es a que se informen y a que lean más de lo que yo les platico aquí en estos espacios, pero es importante tener en cuenta todo esto, ya que como les mencionaba en el capítulo anterior, el ejercer de alguna manera nuestro criterio y tener cierta conciencia de cómo somos a la hora de gestionar nuestro dinero nos puede ayudar a que nuestro perfil como inversionistas sea más claro, y si no nos creemos con la capacidad de soportar todo este tipo de presión, lo mejor es no meterte en algo que no sepas cómo funciona o algo que te pueda generar un estrés por estar manejando tu dinero. Entonces, teniendo esto en cuenta, es muy importante, sobre todo a la hora de hablar de estos dos activos, ya que son los principales, son los más comunes y sobre todo son los que están más regulados. Esto no quiere decir que sean los únicos. Ahorita vamos a abordar en un momento más los otros activos de renta variable que también podrían estar considerando, pero en términos generales las acciones y los ETFs suelen ser lo más común. Entonces tómenlo en cuenta antes de tomar una decisión respecto a su dinero con estos activos, ya que lo más lógico sería que intenten tomar la decisión más adecuada para que puedan administrar el riesgo de una mejor manera, y que sobre todo tengan en cuenta cada uno de los aspectos que les acabo de mencionar para que puedan avanzar de alguna manera en su plan y que sobre todo tengan más en claro las cosas. Pero bueno, retomando lo anterior, como les decía, estos dos activos no son los únicos que se pueden utilizar para invertir, al menos en términos de capital, en renta variable, ya que también tenemos por ejemplo el caso de las bienes raíces, que las bienes raíces pues es básicamente inmuebles, edificios, casas, departamentos, almacenes, todas estas cosas, que es un bien, por así decirlo, físico, algo que está construido, entraría dentro de las bienes raíces. Y el principal problema al que nos enfrentamos, al menos hoy en día, siglo XXI, al hablar de bienes raíces, es que muchas veces las personas piensan que para invertir en bienes raíces tienes que comprar una casa, un departamento, una bodega y pues rentarla. Lo cual en parte es cierto, porque sigue siendo una opción, sigue siendo algo que puedes hacer, pero pues hoy en día es más difícil adquirir todo este tipo de propiedades. Entonces, al menos en términos del mercado mexicano y del mercado estadounidense, hay opciones que se pueden utilizar para poder empezar a invertir en bienes raíces y tener un poquito de exposición a este tipo de activos, que en el caso de México se llaman fibras, que son fideicomisos de bienes raíces. En Estados Unidos se vienen a llamar algo así como REITs, que significa Real Estate Investment Trusts, que básicamente viene a significar en la traducción algo muy parecido a las fibras. Entonces, pues es prácticamente el equivalente. Esto es como el equivalente a un fondo de inversión pero en bienes raíces, ya que son como que canastas de propiedades donde las personas pues adquieren como que pequeños fragmentos, y pues dentro de estos fragmentos de la canasta pues viene incluido todas las propiedades que contienen, y lo que te permite esto es diversificar tu inversión, que si bien si uno de los beneficios que podría tener también es que puedes invertir en bienes raíces a bajo costo. Otro de los beneficios que tienes es que si tienes mucho capital no necesariamente lo tienes que invertir en una sola propiedad, sino que lo puedes diversificar mejor de esta manera. Y es algo que se suele decir que es una de las mejores inversiones, sobre todo en términos de protección contra la inflación, ya que normalmente cuando la inflación suele estar alta, las propiedades también tienden a subir de precio por las cosas del costo de vida. El costo de las rentas suele aumentar también porque precisamente se hace más caro vivir en ciertas zonas. Entonces suele ser una inversión que está muy recomendada, sobre todo si se busca combatir la inflación, pero tiene ciertos riesgos asociados que sobre todo mencionaremos al final de este podcast, donde vamos a hablar un poquito de la crisis del 2008,
que tuvo que ver específicamente con las bienes raíces. Entonces por ahora nos vamos a quedar hasta el momento con eso para al final profundizar un poquito más en todo esto. Teniendo ya estos tres activos más o menos bien definidos y más o menos bien explicados, ahora vamos a pasar a otro par de activos que también son importantes conocer, pero si los anteriores no se los recomendaba para nada, no porque yo no lo haga o porque lo haga, sino porque simplemente no soy un asesor financiero. Con estos siguientes sí me atrevo a hacerles una recomendación de que no se metan, al menos no lo hagan en un principio, ni lo intenten porque es algo muy complicado para cualquier persona que no sepa nada de inversiones. Entonces la recomendación es de no hacer nada al respecto de estos activos que les voy a mencionar, pero es importante que los conozcan también y ahorita van a ver por qué. El primero del que vamos a hablar son los derivados, ya que los derivados son un tipo de contrato, por así decirlo, que fluctúan dependiendo a otro activo subyacente. ¿Esto qué quiere decir? Que se comportan de cierta manera respecto a otro activo, pero no estás comprando como tal el activo. Entonces lo que te permite hacer esto es tener ciertos contratos que hagan cosas bastante particulares, como por ejemplo, si tienes un contrato que actúe en contra del precio del oro, si el precio del oro bajara, tu contrato subiría de precio. Entonces eso querría decir que tu contrato estaría actuando en contra del mercado del oro. Entonces este tipo de cosas son cosas curiosas que se pueden hacer, y como este tipo de cosas que les acabo de mencionar, o mejor dicho, como este ejemplo que les acabo de dar, hay muchos otros ejemplos que se pueden hacer. Pero una de las características y una de las cosas que hace lo más llamativo a los derivados son los contratos apalancados, que también podrían entrar en otra categoría que les voy a mencionar un poquito más adelante, pero suelen también estar muy relacionados con los derivados, que son los contratos apalancados. ¿Esto qué quiere decir? Que tú de alguna manera depositas una especie de parte de la inversión, y el organismo, institución, banco te presta un equivalente multiplicado. Lo que quiere decir que si por ejemplo tú inviertes en un contrato apalancado por 10, si tú inviertes por ahí de 1,000 pesos o $1,000, dependiendo de la conversión donde lo estén escuchando, te estarían dando, por así decirlo, un contrato por el valor de 10,000 pesos o $10,000. Esto que quiere decir que el banco te estaría prestando el resto, pero esto tiene un pequeño problema, y es que normalmente estos activos o estos contratos suelen funcionar de una manera muy particular, y es que el dinero que depositas funciona como seguro del préstamo que te están haciendo. Entonces en el momento en que tu posición llegara a bajar, por así decirlo, 10%, y tu contrato está apalancado por 10, pues se cerraría tu posición y perderías el colateral que dejaste. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque pues son un tipo de contratos que suelen ser muy llamativos para ciertas personas que piensan que es una buena manera de hacer dinero, porque el rendimiento que te entreguen las inversiones se te entrega en su totalidad, menos la comisión que te cobre el banco por el préstamo de ese contrato, que suele ser bastante baja, o la institución financiera o a la plataforma donde estés haciendo ese tipo de contratos, que es más común que sea en plataformas más que un banco como tal, pero pues las comisiones suelen ser relativamente bajas y el rendimiento potencial es bastante alto. Pero como les mencionaba, si el contrato baja de precio lo suficiente, se liquida la posición, pierdes el colateral y te quedas sin nada. Entonces, por esto mismo es por lo que les recomiendo que de verdad no se metan en esto, ya que al menos en estos activos que les voy a mencionar, ya que precisamente por todo este tipo de riesgos es muy difícil que una persona sin experiencia lo pueda comprender, y que sobre todo pueda medir muy bien el nivel de riesgo para no arriesgar, valga la redundancia, más del dinero que sería cómodo o más del dinero que se podría permitir perder. Ya que cuando estás empezando es muy sencillo pensar que vas a ganar dinero siempre y que siempre va a ser todo para arriba, para arriba, para arriba, cuando la realidad es un poco distinta. Entonces, este tipo de cosas es por eso que es importante tenerlas en cuenta, ya que si nos olvidamos de todas estas cosas, es muy sencillo perder la cabeza y sobre todo empezarnos a asustar en el tema de inversiones. Teniendo este activo también ya en claro, vamos a hablar ahora de otro tipo de activo que es muy común, al menos últimamente, que son las divisas, o el intercambio de divisas más específicamente, que esto a lo que se refiere
es a un tipo de actividad que le suelen llamar coloquialmente Forex, que es otra especie de contrato en el cual tú compras como una posición respecto a una moneda contra la otra. Entonces, si la moneda que tú creías que iba a subir o que iba a bajar actúa de la manera en la cual se había acordado en el contrato, pues conforme vaya subiendo de precio o conforme vaya subiendo el tipo de cambio entre esas dos monedas, pues tú irías ganando dinero por ese contrato. Entonces es un contrato que, igual como el caso anterior, también se puede presentar de alguna manera apalancado en algunos casos, y en otros no se presenta apalancado, pero a comprender cómo funciona la fluctuación cambiaria entre monedas es algo verdaderamente complicado. Entonces también por eso es que no se los recomiendo para nada, porque es un tema bastante complicado, y perderían dinero si simplemente intentaran meterse en algo que no conocen y que simplemente parece que entrega buenos rendimientos. Y por ahí tendríamos otras inversiones como son las opciones y otro tipo de contratos que están más o menos por ahí metidos dentro del mismo saco, pero pues más o menos en líneas generales estas son las principales inversiones que hay en renta variable, y pues de ahí se derivan otras muchas que parten de las mismas bases o unas con unas bases un poquito más distintas, pero pues como esto simplemente es informativo, nos vamos a quedar hasta ahí para tener más o menos las ideas generales, y en base a eso poder tener ahora sí un poquito más de claridad respecto a este tipo de activos que normalmente no siempre conocemos. Pero bueno, ahora a continuación vamos a hablar de otras maneras de invertir en renta variable, pero ahora utilizando otros recursos que son el tiempo y el trabajo, ya que como les mencionaba en el primer capítulo, no todo lo que se puede invertir es dinero, también se puede invertir en cuanto a términos de tierra, como ya lo mencionábamos con las bienes raíces, algo que se puede aplicar, pero también puedes invertir tu tiempo y tu trabajo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ir a una pequeña pausa musical y regresando vamos a seguir hablando de este otro tipo de inversiones. Así que los invito a que no se despeguen. Volvemos en un segundo o tal vez dos o unos pocos segundos. Esto es la pregunta adecuada. Estamos de regreso una vez más en el podcast de la pregunta adecuada. Muchas gracias por quedarse conmigo. Y como les mencionaba antes del corte, en este segundo bloque vamos a estar hablando sobre otras maneras de invertir en renta variable, específicamente hablando de los recursos del tiempo y del trabajo. Y es que, como les mencionaba en el primer capítulo, muchas veces tenemos muy relacionado el concepto de inversión directamente con el dinero. Y uno de los problemas que tiene el relacionar tanto el dinero con las inversiones es que nos perdemos de perspectiva en términos de que también se pueden invertir otros recursos como lo son la tierra, el trabajo y el tiempo. Específicamente hablando de estos últimos dos, es donde vamos a abordar precisamente en este segundo bloque qué es lo que se puede hacer para invertir tu tiempo y tu trabajo para generar recursos, conocimientos y habilidades. Y es precisamente con esto último de las habilidades con lo que me gustaría empezar, ya que muchas veces cuando hablamos de inversiones no vemos nuestra educación como una inversión porque consideramos que es algo que simplemente tenemos que hacer, es algo que está ahí porque tiene que estar, cuando la realidad es un poquito distinta, y es que tener en claro que nuestros estudios también son importantes es una buena base para de ahí comenzar a entender cómo los estudios nos pueden ayudar a generar mejores condiciones de vida, a generar más recursos y sobre todo a tener una mejor calidad de vida. Y es que tener en cuenta todo esto nos va a ayudar precisamente a saber cómo orientar los recursos que tenemos en términos, como mencionaba, de trabajo y de tiempo, para poder conseguir utilizar nuestras habilidades para adquirir otras habilidades o aprovechar las que ya tenemos para conseguir recursos. Y teniendo esto en cuenta, es por lo que me gustaría invitarlos, como siempre, a que recordáramos que aprender cosas es algo bastante importante, y tengas la edad que tengas, vivas donde vivas, sea la situación que sea, siempre va a ser redituable el estar aprendiendo cosas, ya que tener nuevas cosas en nuestra cabeza nos ayuda a mantenernos activos, nos ayuda a mantenernos sobre todo pensando en oportunidades, nos ayuda a expandir nuestra creatividad
nos ayuda también a conocer nuevas personas que a su vez nos pueden ayudar a encontrar nuevas oportunidades, y tener todo esto en cuenta siempre va a ser una buena opción, ya que el relacionarte con las personas adecuadas en el momento adecuado va a ayudarte sin duda alguna a que puedas aprovechar esas cosas que te gustan, esas cosas que a lo mejor ves simplemente como un hobby o como algo que no te va a dejar nada más que el entretenimiento. Lo puedes llegar a convertir en algo que te pueda llegar a dar recursos, y es precisamente en eso de darte de recursos donde tenemos que considerar que muchas veces pensamos que tenemos que empezar a hacer cosas porque tenemos que generar dinero, y que siempre tenemos que estar generando dinero o que tenemos que estar generando recursos, y la realidad es que muchas veces tienes que empezar las cosas por gusto y ver cómo van fluyendo. Si no te generan dinero, a lo mejor te pueden generar aprendizaje y te pueden generar algún otro tipo de beneficio. Lo importante aquí es no centrarnos solo en el dinero, porque si estamos pensando simplemente en adquirir dinero siempre y más dinero y más dinero y más dinero, vamos a despreciar todas las habilidades y todas las cosas extra que nos podría dar el estar realizando un hobby de manera continua, ya que por ejemplo el adquirir una habilidad para dibujar puede que a lo mejor, si no eres tan bueno o no eres una persona que se destaque particularmente, no te vaya a generar ingresos económicos en un primer momento, pero puede que conozcas muchas personas, te relaciones en el ámbito y empieces a conocer personas dentro del círculo de lo que es por ejemplo el arte, y a lo mejor puedas conseguir un trabajo en base a eso que te gusta pero de otra manera. Y es por esto mismo que no tenemos que despreciar que el aprender nuevas cosas van a traer beneficios de alguna manera u otra. La cosa es ser paciente y la cosa es saber reconocer cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, porque precisamente en eso también se va a basar nuestro perfil de inversionistas. Y es que es algo que al menos no lo he escuchado como tal de esta manera, pero creo que es algo lógico pensar que el utilizar tus habilidades y utilizar tus conocimientos para presupuestarlos como alguna especie de perfil de inversionista también puede ser muy lógico, ya que son recursos y son cosas que puedes invertir, y son cosas que si las aprovechas de cierta manera te van a generar un rendimiento. Entonces, el conocer esas fortalezas, debilidades y aptitudes te va a ayudar a poder explorarte en los campos que te pueden generar un rédito de alguna manera, en cuanto a educación, en cuanto a dinero, en cuanto a nuevas relaciones, contactos y todas estas cosas. Y tener nuevos contactos o generar recursos o tener de alguna manera nuevas oportunidades te va a ayudar a su vez a que te puedas relacionar en ambientes que te favorezcan más para tu desarrollo. Y es por esto mismo que quería hablar sobre todo este punto, ya que tener en cuenta que las habilidades son algo que se tienen que ir desbloqueando poco a poco, y que son algo que muchas veces es cuestión de prueba y error, es lo que nos puede ayudar a comprender que nuestras habilidades son algo que van a ir madurando poco a poco, y que si bien hay veces que nuestras habilidades se pueden volver muy redituables desde un primer momento, hay otras veces que puede pasar incluso años y años y años sin que veamos ni un solo peso de todo esto. Pero lo importante es encontrarle el gusto y hacer cosas que nos agraden de alguna manera para poder obtener el beneficio de al menos estar contento con lo que estamos haciendo, ya que si estás contento vas a encontrar motivación para hacer mejor las cosas, y si te estás mejorando y te estás actualizando constantemente, aunque en un primer momento no veas dinero, eventualmente vas a encontrar alguna manera de capitalizar esa habilidad que tanto te gusta, y esa manera puede venir de la manera, valga la redundancia, más inesperada. Entonces lo importante es estar atento y recordar que es mejor que la suerte nos agarre trabajando a que te llegue algún momento, alguna oportunidad y que no tengas cómo aprovecharla. Entonces, teniendo esto en cuenta, es por lo que creo que en este momento sería un excelente punto para hablar de algún patrocinador y meterles aquí una publicidad bien chida sobre alguna plataforma de cursos. Pero pues como no es el caso, simplemente los voy a dejar con la recomendación de que se pongan a buscar cursos en internet. Hay habilidades tan básicas como saber manejar hojas de cálculo, diseño, administración, cosas que pueden aprender de a poco en cursos y que les van a servir indudablemente para su día a día, que es hasta ridículo pensar que a las personas no les gusten más los cursos digitales porque es algo que es tan accesible, y es algo que a veces es cuestión de ahorrarte una salida o dos, y te puedes pagar perfectamente un curso de algo que te interese, y de esa manera puedes nutrirte cada vez más y más. Yo sé que hay veces que de hecho es muy importante mantenerte contento y mantenerte de alguna manera satisfecho,
porque si no, no tienes motivación. Y obviamente también tienes que presupuestar que tienes que tener algo de tiempo y dinero para tu ocio. Pero lo importante es no excedernos con ya que si constantemente estamos considerando que nuestro tiempo es algo que podemos desperdiciar de cualquier manera, nos va a costar mucho trabajo empezar a generar algo más en base a todo eso. Por eso les digo, sí es bueno ponerte a ver un video en TikTok, ponerte a ver 5 minutos mientras vas al baño, aprovechar todos esos ratitos para distraerte a lo mejor un momento, porque obviamente ocupas mantenerte de alguna manera tranquilo para poder hacer todas las cosas que te presentan. Pero muchas veces perdemos muchísimo tiempo al día, más de lo necesario, viendo redes sociales, haciendo cosas que a lo mejor no nos van a generar nada nunca, que simplemente lo defendemos de alguna manera diciendo que es nuestro momento de descanso, pero si rascamos de a poco minutos podemos sacar al final del día perfectamente una media hora o una hora para ponernos a estudiar algo nuevo, para aprender algo nuevo, para intentar hacer algún proyecto o algo que nos pueda generar algún beneficio de alguna manera, que no necesariamente va a ser en dinero, como les decía, pero indudablemente el estar invirtiendo nuestro tiempo haciendo algo, aunque sea de media hora diario, va a ser mejor que estar invirtiendo ese dinero o ese tiempo simplemente viendo redes sociales todo el día. Entonces, es por esto que los invito a que hagan su análisis del día, vean de dónde pueden sacar tiempo, vean qué es lo que pueden hacer para obtener más recursos en términos de tiempo y trabajo, para poder empezar a buscar un nuevo proyecto, a hacer algo que les gustaría, empezar a tomar un curso, aprender alguna habilidad nueva. Y teniendo todas estas herramientas es más fácil que puedan encontrar una mejor oportunidad en términos laborales, o a lo mejor que si tienen un proyecto más grande en mente, pues puedan llevarlo a cabo de una mejor manera y tengan las bases y los fundamentos para saber en base a qué lo quieren hacer, cómo lo quieren hacer, cuándo lo van a hacer, qué es lo que necesitan y todas estas cosas relacionadas con gestionar un proyecto. Entonces, tienen que tener todo este tipo de cosas en cuenta, ya que si nos olvidamos de todo el panorama general y nos centramos simplemente en que pues tenemos que trabajar para tener dinero y con el dinero ya después podremos hacer lo que queremos, se nos va a olvidar que muchas veces por estar buscando el dinero perdemos la oportunidad de adquirir otras habilidades que después nos podrían generar más dinero, y es cuando entramos en este círculo vicioso que somos un hámster simplemente trabajando para el sistema. Y tener esto en cuenta y tenerlo en mente sobre todo nos va a ayudar a poder ir en contra de esta corriente y sobre todo poder tener cada vez un panorama más claro de qué es lo que queremos conseguir, ya que muchas veces por estar intentando mantenernos activos en términos económicos se nos olvidan todas estas cosas que tenemos que hacer también en términos de nuestro desarrollo personal, y obviamente es algo importante y no podemos descuidar una cosa por la otra. Pero tenemos que recordar que si adquirimos más habilidades y tenemos más conocimientos y nos volvemos personas de más valor, vamos a poder comprarnos más tiempo libre para después poder adquirir más habilidades que nos van a poder generar más tiempo libre, y podemos alimentar este ciclo mucho hasta tal punto que nuestro trabajo se vuelva en algo ridículamente redituable, o a lo mejor no se va a volver ridículamente redituable, pero vamos a tener tiempo para hacer otras cosas que valoramos mucho, como estar con la familia, amigos, pareja, lo que sea. Entonces, es por lo que es importante tener en cuenta todo esto, ya que si no sabemos cómo mantenernos actualizados y si no nos mantenemos curiosos por temas de actualidad, cosas que podrían representarnos oportunidades en un futuro, simplemente vamos a ser otra de esas personas que van caminando por el sistema sin preguntarse por qué están haciendo lo que están haciendo, por qué siguen en ese trabajo que no les gusta, o por qué no están intentando adquirir o hacer algo que a lo mejor en un primer momento les van a decir que es imposible, que en un primer momento es algo que ya hay muchas personas haciéndolo, o que es algo que no se puede vivir de eso. Pero oigan, ¿quién les garantiza que ustedes, en base a eso que están haciendo, que a lo mejor no les va a generar dinero, no pueden descubrir una nueva habilidad que a lo mejor esa segunda habilidad sí les va a traer algo de dinero? O a lo mejor terminan reinventando algún formato, haciendo algo distinto porque simplemente descubrieron que eran buenos para hacer alguna cosa. Lo importante aquí es no perder la curiosidad, y lo importante aquí es saber cómo capitalizar todos esos momentos, en términos tanto económicos como de tiempo y de trabajo, para poder obtener los mejores resultados, ya que tenemos que estar abiertos a todo tipo de rendimientos. No todo se trata de dinero, hay cosas que se tratan en experiencias, en habilidades y sobre todo en esto que los personajes, o mejor dicho nuestros papás, llaman sabiduría. Pero es importante tenerlo en cuenta,
ya que si perdemos todas estas cosas del tintero, si lo sacamos de nuestra lista de seguimiento y si simplemente en nuestra lista de seguimiento siempre está solamente el dinero, vamos a perder muchas oportunidades y va a llegar un punto en el que nos vamos a arrepentir mucho. Pero si nos mantenemos informados, si nos mantenemos pendientes de los temas de actualidad, vamos a poder encontrar nuevas oportunidades y vamos a poder encontrar qué es eso que nos está haciendo y que nosotros podríamos aprovechar. Y con esto vamos a ir cerrando el segundo bloque para darle paso al tercer bloque que vamos a escuchar después de este pequeño corte, donde vamos a hablar de la crisis del 2008, vamos a ver por qué las inversiones nos afectan a pesar de que no estés invirtiendo y qué es lo que tenemos que hacer para estar atentos a todas estas cosas que pasan, para tener más en cuenta el panorama general y cómo protegernos de todas estas crisis y todas estas cosas que a pesar de que no queramos estar metidos, nos van a terminar afectando. Así que los invito a que se queden para este tercer y último bloque de la pregunta adecuada y volvemos en un momento. Estamos de regreso en el podcast de la pregunta adecuada. Muchas gracias por quedarse conmigo. Y como les mencionaba antes del corte, en este tercer bloque vamos a estar hablando sobre cómo es que las inversiones nos afectan a pesar de que no estemos haciendo nada y cómo se relacionan con nuestro mundo, específicamente hablando de lo que pasó en el 2008, que para los que no lo saben o para los que son muy jóvenes o a los que a lo mejor ya ni se acuerdan, en el 2008 hubo una crisis muy grande a nivel global que estalló en Estados Unidos y todo vino a raíz de un pequeño problema, por minimizarlo un poquito, pero en realidad fue un gran problema que pasó en términos de bienes raíces. Por esto esta gran crisis fue conocida como la crisis de las hipotecas subprime, que ahorita vamos a hablar un poquito de este concepto, aunque es un poquito complicado. Pero si quieren hacerse una idea un poquito más clara o un poquito más hollywoodesca de todo esto, les recomiendo mucho la película de The Big Short, que no estoy seguro de cómo se llama en español, pero si la buscan así como The Big Short, la van a encontrar muy fácil. No, creo que no se llama El Gran Corto en español, pero pues es así como se llama en inglés. Igual les voy a dejar un link allá abajo para si quieren empezar su prueba de Amazon Prime gratis. O por si no lo tienen, aunque creo que la mayoría de las personas tienen Amazon Prime. Pero en Prime Video está esa película, si mal no recuerdo. Entonces les voy a dejar un link ahí abajo por si se quieren pasar. Pero retomando un poquito el tema y para simplificar un poquito esta historia de qué fue lo que pasó. Básicamente hubo un problema en base a que en aquel entonces estaban dando hipotecas de una manera muy sencilla, que para los que no saben, una hipoteca es un préstamo que se hace en base a que quieres comprar una casa, el banco te presta dinero, pero se queda como colateral la casa, entonces si en algún momento dejas de pagar el préstamo, el banco se queda con la casa, aunque no es tan sencillo, pero es más o menos la dinámica. Entonces lo que pasó fue que obviamente en aquel entonces pues había muchas personas que quieren estar sacando casas, entonces había mucha facilidad, las tasas de interés eran bajas, había refinanciamiento de deudas, entonces puedes estar haciendo un malabarismo impresionante para poder estar sacando hipotecas y estar adquiriendo propiedades y estar pagando pagos muy pequeños, pero el problema era que esto eventualmente no se iba a poder mantener, ya que las personas estaban adquiriendo más de una hipoteca y muchas veces era difícil poderlas pagar, pero todo este tipo de cosas hacía que el flujo de dinero estuviera corriendo constantemente. Entonces lo que hicieron muchos bancos fue que este tipo de hipotecas lo vendían como una especie de fondo de inversión, por así decirlo, a otras personas o lo metían en fondos para el retiro. Entonces las personas terminaban invirtiendo como su dinero que tenían ahorrado para el retiro en hipotecas de otras personas que estaban rankeadas o calificadas por esas empresas, por ejemplo, como las que les mencionaba en el bloque anterior, en el antepasado, de Standard Poor's. Este tipo de empresas evaluadoras también se encarga de evaluar activos y pues por ejemplo las hipotecas en algunos casos estaban valuadas como hipotecas de mejor clase. Las hipotecas que estaban súper bien posicionadas estaban incluidas en todo esto, pero el problema era que hacían ciertos paquetes
que ahorita no recuerdo cómo era que se llamaban, pero que dentro de esos paquetes de hipotecas incluían estas hipotecas que pues eran un poco más malitas o que estaban mal rankeadas, entonces pues lo ponían todo dentro del mismo bonche y lo aventaban. Entonces pues las personas estaban muy confiadas en que estaban invirtiendo en algo seguro, las otras personas estaban sacando sus casas y todo parecía bien, hasta que llegó un punto en el que inevitablemente pues todo empezó a entrar en colapso, ya que las personas pues no podían mantener este ritmo de tener tantas hipotecas o de estar constantemente refinanciando. Entonces muchas personas perdieron su casa, las hipotecas pues obviamente no se pudieron mantener, muchas personas que tenían ahí metido su dinero para la jubilación también lo perdieron, y todo esto se fue haciendo un efecto bola de nieve, lo cual ocasionó que pues muchas personas tuvieran que dejar sus casas. Entonces después se tuvieron que ir a algún lugar a vivir. Entonces hubo personas que tuvieron que empezar a rentar, pero pues todas las personas que perdieron su casa tenían que empezar a rentar, entonces subieron los precios de la renta. Entonces empezó a subir los precios de muchas cosas y se hizo, como les digo, un efecto de bola de nieve que terminó haciendo de que en muchos países hubiera bastantes problemas en términos económicos, y todo este tipo de cosas muchas veces lo olvidamos. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Que las inversiones, aunque no estemos metidos ahí, es algo que nos va a afectar. Y es algo que tenemos que conocer porque ya se comprobó a lo largo de la historia que todo este tipo de cosas son cosas que nos afectan, son cosas que si no estamos conscientes, si no sabemos qué es lo que está pasando, nos van a terminar afectando de manera bastante dolorosa en el bolsillo. Entonces es por esto que los invito a que se informen, a que estén al pendiente de las cosas que pasan alrededor del mundo en términos económicos, y a que sobre todo tengan más conciencia de lo que está pasando, tanto en términos económicos como en términos de su propia vida, porque si no mantienen al menos la atención en ustedes mismos, en cómo se están relacionando con el dinero, pues es todavía más difícil que estén prestando atención a lo que pasa en el resto del mundo. Entonces es por esto que se me ocurrió hacer esta serie de 2 capítulos sobre las inversiones. Espero que les haya gustado mucho. Les digo, esta información es muy general, no lo tomen como algo que sea documental, tómenlo simplemente como algo para abrir su curiosidad y que empiecen a, en base a eso, empezar a investigar un poquito más y se puedan empapar lo más que puedan de todo este tema. Y pues recuerden que les voy a dejar todos los links ahí abajo. Recuerden seguirnos en Facebook y en Instagram. Esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Yo soy su amigo El Hernández. Espero que este capítulo se haya escuchado mejor que los anteriores. Me di cuenta de que el hecho de estar poniendo la música de fondo a veces hacía que se escuchara como un poquito más bajito incluso la voz. Ya corregí varios de los problemas que teníamos en términos de audio, ya que me di cuenta que por la edición estaba teniendo otra serie de problemas que eran sobre todo más relacionados con la edición y todo esto, y el volumen se escuchaba muy bajito, no se escuchaba bien definido todo esto. Espero que para este ya yo lo haya podido solucionar y que se escuche de la mejor manera. Ya decidí que al menos de manera provisional voy a quitar la música de fondo, solo nos vamos a quedar con las cortinillas. Y pues bueno, los invito a que me dejen en comentarios ahí abajo de YouTube o me lo hagan llegar directo por mensaje de Instagram si les gusta este cambio, si creen que podemos hacer algún otro cambio para que el podcast se escuche mejor, algo de lo que les gustaría que habláramos en los capítulos siguientes, o cualquier cosa que me quieran comentar, los voy a estar leyendo. El próximo sábado tenemos capítulo de la lista negra, o esperen un momento, no. Es que esto lo estoy grabando antes de que salga la lista negra. Pero no, el capítulo de la lista negra salió la semana pasada, pero aprovecho para invitarlos a que, si no lo han escuchado, también lo escuchen. Estuvo bastante interesante. Hablamos sobre la seducción, nos quejamos un poquito de varios temas. Es un tema bastante amplio, muy apto tanto para hombres como para mujeres, así que los invito a que se pasen por ahí. Es un podcast relativamente corto, estoy seguro de que les va a encantar. Y ahora sí, ya sin enrollarme más, sin más por el momento, les recuerdo que yo soy su amigo Al Hernández. Cuídense mucho, manténganse informados, pónganse a leer lo más que puedan y nos estaremos escuchando la próxima semana en el último capítulo de Feliz Merry Chris Money en La Pregunta Adecuada. Que tengan un excelente día y una excelente semana.